Saludamos a la señora ministra de Transporte, María Constanza García, pues que obviamente apenas está llegando a su oficina, pero los medios de comunicación tenemos la tradición de llamarla a preguntarle por cosas que hasta ahora se está empapando. Con toda nuestra consideración, de mi parte desearle muchos éxitos, señora ministra. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted y para la mesa de trabajo. Pues tantos chicharrones que están por ahí pendientes. Voy a escoger uno y usted me cuenta lo que me pueda contar, sobre todo a los usuarios. El tema peajes, que ha sido tan polémico, ¿eso en qué va? Bueno, Julio, contarles, nosotros en el tema de peajes venimos haciendo una verificación y una estrategia gradual. Tenemos varias situaciones. Una situación tiene que ver con el incremento del IPC. En enero del 2023 el gobierno toma la decisión de no hacer el incremento del IPC, teniendo en cuenta pues las situaciones inflacionarias que se estaban viviendo en el país. Nosotros en enero del 2024 actualizamos el IPC del año 2022 y tenemos pendiente la actualización del IPC del año 2023. Estos decretos definieron que estas actualizaciones deben ser graduales y ya el decreto como tal debería perder efecto en diciembre del 2024. Entonces, una tarea tiene que ver con la posibilidad ya de restablecer este incremento, pero no es solamente esto, también tenemos unas discusiones de varios peajes donde están suspendidas los incrementos de tarifas contractuales. Cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos más o menos 17 peajes que deberían tener unos incrementos contractuales. La semana pasada tuvimos un caso en Supía, en Antioquia, donde ya cerramos unas unidades funcionales del proyecto concesionado Pacífico 3. Esto generaba automáticamente unos incrementos de peajes, así fueron previstos en las estructuraciones del año 2014, 2015, y unos incrementos que estuvieron por encima del 100%. En el caso de los vehículos livianos pasamos de tarifas de 10.000 pesos a un poco más de 23.000. En el caso de camiones de 6 ejes pasamos de tarifas de un poco más de 30.000 a 100.000 pesos. Entonces esto es toda una discusión integral que requiere pues que la miremos con estrategia, que requiere que revisemos capacidades de pago. Los peajes son una fuente legítima. Los peajes están creados como fuente de financiación en la ley 105 y establece que hay que revisar tarifas diferenciales, que hay que revisar pues las condiciones también de capacidad de pago. Ministra, y justamente con todos esos chicharrones, como decía Julio, también hay otro que es el mecanismo para el cobro de valorización, ese piloto del que tanto se ha hablado y que ya llevamos más de un año pues pendientes de él. ¿Dónde se va a implementar y cuándo va a empezar? Miren, la valorización lo que busca es poder capturar lo que se da de precisamente la misma palabra valorización en el valor del suelo. Nosotros vamos a empezar el primer proyecto donde vamos a cobrar valorización, es la vía Barranquilla-Cartagena. Desde que llegamos estamos previendo todos los aspectos técnicos, financieros, jurídicos que nos permitan salir a este cobro. Esto ya debe ser cuestión de semanas que podamos lanzar la valorización. Hemos tenido que hacer una verificación. Cuando llegamos teníamos un proyecto que hablaba de 60.000 predios. Hoy realmente hemos encontrado una base de datos de 240.000 predios, pero el gran tema con el que nos encontramos, Cristian, tuvo que ver con la desactualización de los catastros. Esta valorización se formula sobre el valor comercial de los predios. Y fue una sorpresa ya cuando teníamos prácticamente listo para lanzar la valorización y empezaron las verificaciones en campo, encontrar que hay una gran desactualización. Eso nos llevó a contratar a La Lonja y empezar a hacer nosotros mismos las actualizaciones de esos catastros, pues para poder tener un valor y un procedimiento muy aproximado frente al cobro. ¿Dónde vamos a cobrar la valorización? En aquellas áreas de influencia alrededor de las inversiones que hizo el país en las 4G. Recuerden ustedes que las inversiones de las 4G se aproximan a 70 billones de pesos a lo largo y ancho de 5.000 kilómetros en el país. Es justo alrededor de estas inversiones donde se va a aplicar la valorización y a partir de ahí poder encontrar recursos que nos permitan financiar y seguir financiando el portafolio de obras. Finalmente esta valorización se constituye en una fuente para el mismo sector, para poder poner recursos en proyectos estratégicos a nivel
de vías de la nación, pero también a nivel de vías regionales, como es el caso de un paquete de vías secundarias que fueron priorizadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ministra, ¿en qué norma se basa la autoridad o decisión de subir el catastro de los terrenos respectivos? Bueno, nosotros sustentamos toda nuestra valorización en la ley 1819 de 2016, que tiene un decreto, que es el decreto 1255-2022. Ahí está hoy en día pues la constitución de las normas que rigen para nuestro proceso de valorización. Ahora, nuestro proceso de valorización, y si usted estudia estas normas, pues establece que la valorización se cobra con base en el valor comercial de los predios. Y eso pues y ese valor comercial se estima a partir de la base catastral, del valor catastral de los predios. Cuando decimos que hubo necesidad de actualizar, es que encontramos, Alberto, situaciones como predios que aparecían en la base, que era un predio sin construcción, y cuando vamos a verificar que es un hotel, pues algún tipo ya de predio desarrollado. Entonces esto es lo que nos llevó precisamente a tener que aplicar una metodología, hacer una verificación, pues para poder encontrar realmente un valor aproximado en una base, en un valor catastral de los predios. Señora ministra, sobre el mismo tema de las vías, el presidente Gustavo Petro ha sido muy crítico de los compromisos que ha adquirido el Estado colombiano, gobiernos pasados, de vigencias futuras en proyectos de infraestructura, en vías, y de hecho ha planteado la posibilidad de retrasar esas vigencias, lo que por supuesto pues tiene un impacto en la seguridad jurídica en Colombia. ¿Eso al fin en qué quedó? ¿Van a retrasar esas vigencias o van a cumplir con los compromisos que adquirió el Estado colombiano frente a esos concesionarios? Bueno, yo creo que esto también hay que revisarlo como con toda la información sobre la mesa y con la integralidad. Antes de eso antes de contestar eso, yo tendría que darle como alguna información. Por ejemplo, hoy nosotros en fiducias de lo que se conoce como las 4G, que fueron contratos de concesión adjudicados en el año 2014 y 2015, en esas fiducias hay 8.9 billones de pesos. Ahí están ubicados en esas fiducias. Hay otros recursos también muy importantes en los fondos de contingencias también de estos proyectos 4G. Estos proyectos son 30 proyectos. Hoy solo 12 proyectos están en operación y mantenimiento. Las 4G se pagan por disponibilidad de infraestructura. Uno todos los años va entregando un recurso. Este año, por ejemplo, son 5.9 billones de pesos que se van a esas fiducias. Hoy lo que el gobierno está revisando y pone sobre la mesa es: revisemos aquellos proyectos. Nosotros tenemos proyectos de las 4G, todos, sin excepción, deberían estar en operación y mantenimiento. Tenemos proyectos, por ejemplo, Mulalólogo Guerrero, 0% de ejecución, con 1.9 billones de pesos en una fiducia. Ruta del Sol 3, va tal vez en un 50% de ejecución. Hace unos meses tenía también 1.9 billones de pesos en una fiducia, hoy tiene 1.3 billones de pesos. Proyectos como Popayán, Santander de Quilichao, van en un 20 y algo % de construcción. Proyectos como Santana, Neiva, Mocoa, van en un también creo que 30 y algo % de ejecución. Perimetral de Oriente, unidad funcional 4 y 6, paralizadas. Bucaramanga, Pamplona, terminamos tomando la decisión de suscribir un acta de terminación. Entonces, ahí es donde está la conversación, en ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque no hace mucho sentido, y es lo que es la conversación en la que estamos, seguir enviando recursos a una fiducia que sabemos que no se van a usar en 1, 2 años o hasta 3 años. Ahí es donde está la conversación. Aquellos concesionarios que hoy han terminado sus unidades funcionales, que hoy ya tienen el derecho a la retribución, esos recursos están honrados, esos recursos están garantizados. Pero es una posibilidad, y lo digo, esto es una posibilidad que hay que revisar, y hoy hemos empezado unas conversaciones con algunos de los concesionarios que le acabo de mencionar, para poder mirar qué posibilidad hay de reprogramar vigencias futuras. Porque realmente estamos hablando de una reprogramación, sí. Lo permite la ley, lo permite la norma. El artículo 111 de la ley 1955 nos permite ese tipo de reprogramaciones, y es frente a esas situaciones que son muy particulares. Mulalólogo Guerrero, por ejemplo, 0% de ejecución,
1.9 billones de pesos en una fiducia, y este año yo creo que son más de 350.000 millones de pesos que estaban para girar nuevamente en la fiducia, y que es ese tipo de proyectos los que queremos revisar. Ministra, precisamente una de sus tareas cuando el presidente Gustavo Petro la designó como ministra de Transporte fue todo el tema ferroviario. De hecho, tengo entendido que en abril usted firmó un apoyo con Reino Unido precisamente para crear una oficina en pro de todo este tema. Recientemente salió un concepto que dice que el tren que se había propuesto Barranquilla o Buenaventura, Barranquilla más bien, es inviable. ¿Qué pasa con la propuesta del tren transoceánico que nos propuso, nos anunció el presidente Gustavo Petro en el Darién? ¿Es viable o no es viable? Bueno, pero antes de eso, una precisión, Lucas. A ver, nosotros en el plan de desarrollo tenemos una meta de reactivar 1.817 kilómetros. El país tuvo 3.500 kilómetros de red férrea en operación. Hoy tenemos operando 1.010 kilómetros, que es toda la red central Dorada hasta Santa Marta y Bogotá, Belencito. Lo que hicimos del tema de Pacífico, que estamos cerrando la prefactibilidad, aún no está cerrada, lo que dice es la línea que salió seleccionada como la más factible, pues es una línea de un poco más de 540 kilómetros, y hoy lo que nos está mostrando es pues un nivel de inversión importante, más no que sea inviable. Eso significa que nosotros vamos a empezar a faciar cómo ir implementando esa red, porque la columna estructural de la reactivación férrea pasa por conectar el Pacífico colombiano con el Caribe, y eso nos tiene que llevar a nosotros, y es una tarea que estamos justo haciendo ahorita con el equipo, y es mirando en esta primera fase que llamemos reactivación. Estamos a días de abrir la licitación Dorada Chiriguaná, una inversión de más de 3 billones de pesos, una concesión usando el modelo además concesionado, el modelo APP, Ley 1508, pero lo que nosotros hemos encontrado frente a Pacífico en particular, no es que haya como tal una inviabilidad, sino que vamos a tener que implementar esa reactivación faseando, empezando por los tramos funcionales de red, que nos permita pues avanzar en esta meta y en este propósito de la reactivación del modo férreo. Ahora, frente al canal interoceánico, efectivamente nosotros traemos meses, estamos haciendo la prefactibilidad, esperamos cerrar la prefactibilidad en el mes de diciembre. Esa prefactibilidad ya nos ha permitido identificar 4 corredores que podrían hacer la conexión del Pacífico con el Urabá Chocoano, y hoy pues estamos formulando un proyecto que claramente es un proyecto factible, o sea, es un proyecto viable, que tendremos que seguirlo madurando, que tendremos que seguir revisando las connotaciones ambientales, las connotaciones sociales. Ahorita vamos a iniciar un estudio de demanda para poder encontrar realmente de esa carga de contenedores que se mueve por el Canal de Panamá, qué carga puede desviarse hacia este proyecto, y que nos permite también empezar a diseñar una transacción financiera de lo que un proyecto de esta magnitud significa. Señora ministra, ¿cómo le parece que hace unos días, le doy la fuente, hablamos con un neurólogo para que usted califique la fuente? Ese neurólogo es el fundador del Neurológico en Colombia, y hace muchos años se fue a vivir a un sitio que se llama Júpiter en la Florida. Gómez. Y se dedicó, de apellido Gómez, ¿no? Jaime Gómez. Sí, el doctor Jaime Gómez. Uh-huh. Y él se dedicó a trabajar por Chocó. Él no es chocuano, creo que es santanderiano. Bumanguesi. Y él se dedicó a estudiar el Chocó. Y él llegó a la conclusión, por una cantidad de estudios que ha hecho, que no hay camino distinto, y tiene los estudios, que un canal interoceánico. Cuando le preguntamos por el tema del canal seco, es decir, del ferrocarril, él dice, eso es botar la plata a la caneca, porque en el monte y desmonte de carga de los vagones de un tren se tarda muchísimo tiempo para poder atender lo que viene en todos esos barcos que cruzan los 2 océanos. Entonces, cuando le preguntamos, oiga, ¿y cuánto vale eso? Dijo, eso vale unos 22.000 millones de dólares. Y luego le preguntamos, ¿y quién va a pagar eso?
¿De dónde va a sacar el gobierno? No, la banca multinacional, pero yo tengo otra idea. Es que se hace un pool de las navieras que no las están atendiendo en el canal de Panamá. Y para ellos sería un gran negocio financiar ese canal interoceánico. Esto parecía una conversación de ficción. Le repito el nombre de un doctor, que no tiene que ver nada con infraestructura, pero conocía el tema. Mi pregunta, ministra, es, en estos preestudios que usted está haciendo, ¿le han advertido de la inconveniencia de manejar alta carga entre el Pacífico y el Atlántico por la vía férrea? Mire, Julio, yo creo que primero hay que hacer una precisión, y es que precisamente, y es nuestro ordenamiento jurídico, cuando le dice a usted, mire, si usted va a arrancar un proyecto, los proyectos arrancan como ideas, así arrancan los proyectos de infraestructura y de ingeniería en todos los sectores, no solamente en este sector. Luego usted lo madura a nivel de perfil, luego usted lo madura a nivel de prefactibilidad, lo madura a nivel de factibilidad. Y la última fase que hace es lo que se llama en la ingeniería hacer un diseño fase 3 o hacer estudios y diseños que le permiten ya a usted con certeza y precisión salir a contratar las obras. Nosotros hoy, de los estudios que hemos hecho, que ya pasamos por una etapa de perfil, hoy estamos haciendo una etapa de prefactibilidad, nos dejan ver que hay posibilidad, que hay potencial, que son tanto el tiempo que se pierde atravesando el canal de Panamá, que justifican los tiempos que efectivamente se requerirían en un transbordo, pasando de buque a férreo para hacer la conexión. Entonces yo creo, como lo hemos venido diciendo, este es un proyecto que obviamente es un megaproyecto. Este es un proyecto que probablemente no vamos a poder desarrollar a través de las definiciones que hoy tiene la ley 1508 frente a temas de plazos, frente a temas de niveles de inversión. Un proyecto de estos, si nosotros cerramos las fases, ahorita hay un gran reto. El gran reto de este proyecto ahorita está en el ámbito social y en el ámbito ambiental. Nosotros no queremos desarrollar este proyecto usando la metodología convencional, que haga una consulta previa, que asuma unos costos de esas inversiones, sino que queremos hacer un trabajo social diferente, donde nos hemos planteado que las mismas comunidades sean socias de los proyectos. Entonces, frente a la viabilidad del proyecto, precisamente estas fases que estamos desarrollando nos tienen que dar, confirmar el volumen de demanda, confirmar el atractivo, el potencial del proyecto, mirar y estudiar la transacción jurídica que se requiere para esto. Como les digo, no creemos, de lo que hemos estudiado, que un modelo concesionado a 30 años sea si efectivamente el modelo, pero les digo una cosa, hoy en la ANI ya hay privados que presentaron una iniciativa privada para el proyecto. O sea, hoy el sector privado ya empieza a tener interés y el mismo sector privado empieza a estudiar el proyecto. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, vayamos madurando, tengamos un resultado de los temas sociales, pues vamos a estar informando y comentando de los resultados del proyecto.